30 causas principales del fracaso según Napoleon Hill. Hoy compartiremos estas 30 causas principales por las cuales la mayoría de hombres y mujeres fracasan, extraídos del libro Piense y hágase rico, justamente de Napoleon Hill. Estas conclusiones a las que llegó Napoleón estuvieron basadas y sustentadas en entrevistas llevadas a cabo personalmente por él entre hombres y mujeres que habían sufrido algún tipo de fracaso o sencillamente a base de pura observación. Hoy, de forma compendiada, las compartimos con ustedes esperando sean de profunda ayuda en su crecimiento, desarrollo personal y en esa visión de negocio si deseas alcanzar el éxito. Comencemos. Primero, antecedentes hereditarios desfavorables. Poco o nada es lo que se puede hacer por las personas que nacen con un poder cerebral deficitario. Nuestro enfoque no ofrece más que un único método de salvar esta dificultad y es el trabajo en equipo. Vale la pena señalar, sin embargo, que esta es la única de las 30 causas de fracaso que ningún individuo puede corregir con facilidad. Número 2. Falta de un propósito definido en la vida. No hay esperanza de éxito para la persona que carece de un propósito central o de un objetivo definido al cual apuntar. El 98% de las personas a quienes he analizado, dice Napoleon Hill, no lo tenían y quizás esa fuera la causa principal de su fracaso. Número 3. Falta de ambición para elevarse por encima de la mediocridad. No ofrecemos esperanzas a la persona que es tan indiferente, a tal punto que no le interesa adelantar nada en su vida y que no está dispuesta a pagar el precio. Número 4. Educación insuficiente. Es una desventaja que se puede superar con relativa facilidad. La experiencia ha demostrado que las personas mejor educadas son con frecuencia aquellas a quienes se considera que se han hecho a sí mismas o que se educaron solas. Para ser una persona con educación se requiere algo más que un título universitario. Una persona educada es cualquiera que haya aprendido a conseguir lo que quiere de la vida sin violar los derechos de los demás. La educación no consiste tanto en el conocimiento como en saber aplicarlo con eficacia y persistencia. A la gente no se le paga solo por lo que sabe, sino más bien por lo que hace con lo que sabe. Número 5. Falta de autodisciplina. La disciplina proviene del autocontrol y eso significa que uno debe controlar todas las cualidades negativas. Antes de poder controlar otras condiciones, debe empezar por controlarse a sí mismo. El dominio de uno mismo es la tarea más difícil que se puede abordar. Si usted no es capaz de cumplirla con éxito, estará a merced de sí. Cuando se mire al espejo, podrá ver al mismo tiempo a su mejor amigo como a su peor enemigo. Número 6. Mala salud. Así como lo escucha, nadie que no tenga una buena salud puede gozar de un éxito perdurable. Muchas causas de mala salud son susceptibles de control. Déjame mencionarte algunas de ellas. En primer lugar, comer exceso de alimentos que dañan tu salud. En segundo lugar, hábitos de pensamiento. Esos pensamientos erróneos, conducentes a la expresión de actitudes negativas. Número 3, abuso y excesiva complacencia en la vida sexual. Cuarto, falta de ejercicio físico adecuado. Y quinto, una provisión insuficiente de aire fresco debido a una respiración inadecuada. La séptima causa de fracaso tiene que ver con las influencias ambientales. Esas influencias ambientales desfavorables durante la niñez. Por eso dice el dicho, a un árbol hay que enderezarlo cuando es joven. La mayoría de las personas con tendencias criminales las han adquirido como resultado
de un ambiente desfavorable y de relaciones inapropiadas durante su niñez. 8. La dilación habitual. Esta es una de las causas más comunes de fracaso, esa tendencia a dejarlo todo para más adelante. Esta se convierte como en una acechanza en todos los seres humanos desde la sombra y esperar su oportunidad para destruir cualquier tipo de probabilidades de éxito. La mayoría andamos por la vida como fracasados porque aguardamos el mejor momento para empezar a hacer algo que valga la pena. No esperes, porque el momento nunca será el mejor. Empiece donde esté y trabaje con las herramientas que tenga a su disposición, ya que las irá encontrando mejores a medida que avance. Número 9. Falta de persistencia. La mayoría somos buenos para empezar, pero no servimos para terminar todo lo que comenzamos. Además, la gente tiene propensión a abandonar la lucha ante los primeros signos de derrota. No hay sustituto para la persistencia. La persona que hace de la persistencia su consigna justamente descubre que finalmente el fracaso se cansa de perseguirle y se va. El fracaso no triunfa sobre la persistencia. Número 10. Personalidad negativa. No hay esperanza de éxito para la persona que repele a los demás a causa de su personalidad negativa. El éxito se alcanza mediante la aplicación del poder, y el poder se consigue a merced de aquellos esfuerzos de cooperación con otras personas. Una personalidad negativa no induce a la cooperación. Número 11. Falta de control del impulso sexual. La energía sexual es el más poderoso de los estímulos que mueven a la gente a la acción. Por ser justamente la más poderosa de esas emociones, debe estar controlada mediante la transmutación y ser canalizada por otras vías. Número 12. Deseo incontrolado de conseguir algo por nada. Repito, conseguir algo por nada. El instinto del juego arrastra a millones de personas al fracaso. De ello se pueden encontrar pruebas en un estudio del crash de Wall Street en el año 29, cuando millones de personas intentaron hacer dinero jugando a la bolsa. Número 13. Falta de un poder de decisión bien definido. Los triunfadores toman decisiones con prontitud y las cambian. Sí las cambian con mucha lentitud, pero los que fracasan toman decisiones y la verdad sí las toman, pero muy lentamente y las cambian rápidamente y con frecuencia. La indecisión y la tendencia a dejar las cosas para después son hermanas gemelas. Donde una de ellas se encuentra, suele hallarse también la otra. Apresúrese a anular esta pareja antes de que ella pueda encadenarlo a la rueda del fracaso. 14. Uno o más de los 6 miedos básicos. En otros capítulos vas a encontrar esto y por eso te recomendamos que puedas leer el libro Piense y hágase rico, porque es preciso dominar para que uno pueda comercializar sus servicios de manera eficaz esos miedos que puedan estar ahí latentes. Número 15. Selección errónea de la pareja en el matrimonio, así como lo oye. Se trata de un caso muy común de fracaso. La relación que se establece en el matrimonio hace que las personas se encuentren en íntimo contacto. A menos que esa relación sea armoniosa, es muy probable que se produzca el fracaso. Además, será una forma de fracaso que se verá marcada por la miseria y la infelicidad y que destruye todo tipo de ambición. La número 16. Precaución excesiva. La persona que no corre riesgo suele tener que conformarse con aquello que queda una vez que han elegido los demás. La precaución excesiva es tan perniciosa como la falta de precaución. Hay que evitar ambos extremos. La vida en sí misma está lleno de riesgo.
Número 17. Selección errónea de los asociados en los negocios. Esta es una de las causas más comunes del fracaso en los negocios. Al comercializar sus servicios personales, se ha de tener gran cuidado en seleccionar un patrón o un patrono capaz de inspirarlo a que usted pueda desarrollar su ser, a su vez que esta persona sea inteligente y triunfador. Las personas tendemos a emular a aquellos con los que tenemos una asociación más estrecha, sea un patrono o sea un socio comercial. Así que elija un patrono a quien valga la pena emular o a un socio en particular. Número 18. Superstición y prejuicio. La superstición es una forma del miedo y también un signo de ignorancia. Los triunfadores son personas de mentalidad abierta que no temen a nada. Número 19. Elección vocacional errónea. Nadie, pero nadie puede triunfar si se encamina por una senda que no le gusta. El paso más esencial en la comercialización de servicios personales consiste en elegir una ocupación a la cual usted pueda consagrarse de todo corazón. Número 20. Falta de concentración del esfuerzo. Los sabelotodos rara vez hacen nada bien. Concentre todos sus esfuerzos en un objetivo principal bien definido. (21) El hábito de gastar indiscriminadamente. Los derrochones o los derrochadores no pueden tener éxito, sobre todo porque viven siempre con el temor a la pobreza. Habitúese a ahorrar sistemáticamente un porcentaje determinado de sus ingresos, así sea un 10%. Tener dinero en el banco da a las personas una sólida base de coraje cuando tienen que negociar cualquier tipo de producto, cualquier venta, cualquier servicio personal. Si uno no tiene dinero, ha de aceptar lo que le ofrecen y alegrarse incluso hasta de conseguirlo. Número 22. Falta de entusiasmo. Sin entusiasmo no se puede ser convincente. Además, el entusiasmo es contagioso y la persona que lo tiene y lo controla suele ser bien recibida en cualquier grupo de personas. Número 23. Intolerancia. La persona de mentalidad cerrada, sobre el tema que sea, rara vez sale adelante. Ser intolerante significa que uno ha acabado de adquirir conocimiento. Las formas más dañinas de la intolerancia son las que están relacionadas con las diferencias de opinión, tanto en el terreno étnico, en el terreno religioso o político. Número 24. Falta de moderación. Sus formas más dañinas se relacionan con las actividades de la comida, del consumo de bebidas alcohólicas y de la sexualidad. Sí, así como lo escucha. Los excesos en cualquiera de estos campos son nefastos para el éxito. Número 25. Incapacidad de cooperar con los demás. Son más las personas que pierden sus puestos y sus mejores oportunidades en la vida debido a este fallo que por todas las demás razones juntas. Es un defecto que ningún líder ni hombre de negocio bien informado está dispuesto a tolerar. Número 26. Posesión de poder que no haya sido adquirido mediante el propio esfuerzo. Me explico. El caso de los vástagos de hombres adinerados o de los que reciben una herencia de dinero cuya herencia no se ganaron, sino que la obtuvieron simplemente por el mismo hecho de ser heredero, con frecuencia el poder en manos de alguien que no lo ha adquirido poco a poco es fatal para el éxito. El enriquecimiento, oye bien esto, rápido, resulta más peligroso que la pobreza. Número 27. Deshonestidad deliberada. No hay sustituto para la honestidad. Se puede ser deshonesto por la fuerza de las circunstancias, sobre las que uno no tiene control alguno, sin sufrir un daño permanente. Pero no hay esperanza para la persona que lo sea por propia elección. Tarde o temprano quedará prisionero de sus actos y los tendrá que pagar con pérdidas de su reputación o quizás incluso de su propia libertad. 28.
egotismo y vanidad. La utilidad de estas cualidades es que sirven a modo de luces rojas a los demás porque les advierten que se mantengan a distancia. Son fatales para el éxito. 29. Adivinar en vez de pensar. La mayoría de las personas son demasiado indiferentes o perezosas para procurarse los hechos que les permitan pensar con precisión. Prefieren actuar basándose en opiniones fundadas en conjeturas o en juicios precipitados. Y finalmente la número 30, falta de capital. He aquí una causa de fracaso común entre aquellos que se inician por primera vez en los negocios y no disponen de capital suficiente para poder absorber el impacto de sus propios errores o para sostenerlo hasta que hayan afianzado su reputación. Estas 30 causas, como dice Napoleón Hill en su libro, son demostrables y son las que más han prevalecido a lo largo de la historia en que hombres y mujeres han tenido fracaso en sus vidas. Esperamos de todo corazón y sinceramente que esta reflexión de estas 30 causas puedan ser de mucha utilidad para ti y que de verdad puedan convertirse para revertir cualquier realidad que en este momento pudieras estar viviendo. Finalmente, te recuerdo, si esto consideras que ha sido de tu ayuda, regálanos un like, suscríbete a nuestro canal para poder seguir compartiendo contigo contenidos de este nivel y que Dios pueda bendecir tu vida. Hasta una próxima.